Alerta en C5N, preocupación por la fuga de presos en una comisaría de Lanús. Rompieron un vidrio y se escaparon. Intensa búsqueda de los al menos 5 fugados. Con esta información y lo que está pasando en estos momentos, está Diego Gabriele. Diego, buen día, sumate turno mañana. Era la medianoche, buen día Lu, en esa comisaría cuando los 3 efectivos que se encargaban de la guardia escucharon pasos en los techos, ruidos de vidrios rotos, y cuando fueron a ver los calabozos se encontraron con que habían logrado limar los barrotes de la celda, habían roto los candados, y ya cuando llegaron los efectivos policiales por ese lugar, es esclarecedora la imagen que nos entrega nuestra cámara, escaparon estos 5 peligrosos delincuentes. ¿Cómo se dieron cuenta que eran 5? Cuando hicieron el conteo, porque había 27 y llegaron a contar 22. 27 presos en un lugar donde hay capacidad para no más de 17, 18 personas. Y esto habla de las condiciones que permitieron la fuga. ¿Cuánto hace que planeaban la fuga? Una semana, porque hace una semana habían comenzado a limar los barrotes. Lo que ocurre es que nadie se dio cuenta y cuando llegaron, la puerta de la celda estaba literalmente apoyada. Habían logrado sacarla totalmente. Eso fue lo que les permitió ganar los techos y escapar. Los esperaban 2 vehículos. Esto habla también de la planificación para esta fuga que tiene en tensión a toda esa zona de Lanús. Estamos en vivo, allí está Ali Mohamed, todo planificado, todo planeado. ¿Cómo se escapan 5 presos que estaban detenidos en una comisaría en esa localidad? La logística, como bien decía Diego Gabriele, ¿cómo planearon la escapada? Ali, contanos cuáles son los movimientos y qué te dicen de la comisaría. Sumate a turno mañana, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Exactamente, bueno, como bien describía recién Diego, 5 presos se escaparon de esta seccional segunda de Lanús. Te digo que estamos en pleno centro de Lanús. Esta es una seccional que está en un lugar muy céntrico. Y bueno, como decía Diego, rompieron los barrotes cerca de las 12 de la noche, sienten ruidos en los techos. Y justamente es cuando van a hacer el conteo y descubren que hay 5 detenidos que ya no estaban. Se fugaron por los techos, en principio por aquí, pero también puede ser por el otro lado donde vemos que han pisado, por ejemplo, te vamos a mostrar, porque subieron a los techos, por eso se decía en su primer momento que habían salido por la puerta principal. Lo que pasa es que esta es la salida a la calle O'Higgins, al 1800, donde se encuentra esta seccional. Mirá, te vamos a mostrar por aquí, es la otra parte, donde acá vemos cómo se cayeron las tejas, por ejemplo, porque han pisado por ahí. Claro. Salieron por ese costado y rompieron la teja y salieron por acá. Ali, tengo una pregunta. Esta es la salida por la que perfecto lo que vos nos salieron estás estos detenidos. ¿No? ¿Cómo? No, te quiero hacer una pregunta. Está perfecto lo que nos estás mostrando, que sigan, por supuesto, ahí con la cámara apuntada en el lugar. Allí, por ese lugar, se escaparon. Te quiero hacer 2 preguntas. Primero, ¿hace cuánto tiempo que estaban detenidos en esa comisaría? Los presos que se fugaron. Estamos hablando de 5 presos que se fugaron de una comisaría. Y después, saber si ya ha habido casos similares como estos. A ver, es parte de esta historia para comprender cómo hicieron el análisis de los lugares por donde podían escaparse y la data quizás que tenían previamente. ¿Qué se conoce sobre eso? Mirá, en principio hace unas semanas que estaban detenidos estos 5 que se escaparon junto con otros más. Te cuento también que casi todos estaban por robo agravado, tentativa de robo, todos estaban acusados de robo. Y interviene en la búsqueda, interviene la UFI número 5 de aquí, de Lanús, misma unidad funcional de investigación que tenía la causa de 3, al menos, de estos detenidos. Los otros 2 estaban en la UFI 1 y UFI 7, pero hasta el momento no tenemos mayores precisiones porque intentamos hablar con el personal policial que en su principio no podía dar declaraciones en público, por lo cual no tenemos mayor información desde la comisaría. Sí sabemos, ya te digo, que hace unas semanas que estaban presos, por lo cual eso da a entender que esto fue planificado porque, como decía Diego, había 2 automóviles, esperando
esperándolos afuera. Esto ocurrió cerca de las 12 de la noche, que igual, aunque fuera muy tarde, te digo que es una zona muy céntrica, estamos en casi pleno centro de Lanús, estamos a pocas cuadras de la 9 de julio, que es la peatonal central de Lanús, por lo cual tiene que haber un montón de cámaras que vemos alrededor en distintos departamentos y distintas casas que hay aquí alrededor, lo mismo que distintos negocios, que deberían tener la imagen de esta fuga. Tienen que tener la imagen de los autos, las patentes de los autos en las que se fugaron, hacia dónde fueron estos 5 presos. La otra pregunta es, ¿se fueron los 5 juntos? ¿Cómo se planificó esto? Todavía es materia de investigación. Insistimos, Ali, otra la UFI pregunta. número 5 es la que está encargada de la investigación. Sí. Vos mencionabas ¿Cómo? vos mencionabas recién que hace aproximadamente una semana habían caído detenidos y por eso estaban en la comisaría. Diego sé que después va a ampliar la información de cuál es la situación de cada uno. Lo que quiero saber es si cayeron juntos, si estos presos se conocían o si se sabe si se conocieron allí en la comisaría, por lo menos lo que consta en la causa o el día de su llegada a ese lugar. Intuimos que se conocieron aquí en la comisaría, por eso te daba el detalle recién de que las investigaciones, digamos, las causas de estos 5 detenidos estaban en distintas comisarías. 3 de ellos estaban en la misma UFI número 5, que es la que investiga la fuga. Otro estaba con la UFI número 1 y otro estaba con la UFI número 7. Todos estos peligrosos delincuentes acusados de robo, robo agravado con uso de arma, tentativa de robo, por ejemplo. Intuimos que hace ya un par de semanas que estaban detenidos aquí, por lo cual hubo tiempo de conocerse y de planificar de alguna manera. Por eso la pregunta es, ¿se fueron todos juntos? ¿Era un plan donde ya se habían comunicado? ¿Cómo se comunicaron con alguien afuera? ¿Cómo sabían que se iban a fugar en ese mismo momento y ya los estaban esperando? Esas son las preguntas que tienen los investigadores en este momento. Por eso te decía que es muy importante la cuestión de las cámaras que hay aquí en alrededor. Por eso remarco, es un lugar muy céntrico que está muy vigilado. Entonces tiene que haber manera rápida, digamos, de detectar hacia dónde fueron, si se fueron todos juntos, hacia dónde fueron los autos y qué autos eran, a quién pertenecían esos automóviles que esperaban aquí a las 12 de la noche la salida de estos detenidos que, insisto, rompieron los candados, limaron los barrotes de la primer celda y se escaparon por los techos. De esa manera. Por eso es que salen por el frente. En su primer momento el cable hablaba de... Sí, de esa manera que estás describiendo se terminaron escapando los 5 detenidos. Hace una semana habían ingresado a la comisaría. La pregunta que nos hacemos es ¿qué tipo de seguridad hay en la comisaría? ¿Lastimaron, hirieron a algún policía? ¿Ya conocían esa comisaría? ¿Conocían cuáles eran los recovecos, cuáles eran los lugares, los espacios por donde podían fugarse? Hay una intensa búsqueda y hay mucha información, muchos interrogantes. ¿Cuántos cómplices encontraron para poder darse a la fuga, para poder realizar esa escapada, esa huida allí en la comisaría que pertenece a Lanús, a esa localidad? Diego Gabriel, sé que tenés más información. ¿Quiénes son los delincuentes que se escaparon y que ahora están siendo intensamente buscados? Atención, porque esto ocurrió hace pocas horas y la preocupación crece minuto a minuto. ¿Qué vínculo, además recién le preguntaba a Ali Mohamed, tenían estos presos y qué conocimiento acerca del lugar donde estaban hace algunas horas detenidos? Que lo tenían estudiado, no hay dudas, que hubo inteligencia, tampoco quedan dudas, y que recibieron ayuda externa es una certeza, por la forma en la que escaparon y por los conocimientos que tenían de cómo llegar hasta el lugar donde trabajan nuestros compañeros, porque la imagen que nos entrega habla de el conocimiento que tenían para primero ganar los techos, pero no escapar hacia la parte posterior de la comisaría segunda, sino escapar hacia la zona de la calle O'Higgins. Y así lo hicieron y así lo lograron. Ahora, ¿cuáles son los detenidos, fugados, evadidos? Son 5. Todos tienen causas por robo. Algunos por robo agravado, otros solamente por robo. El robo agravado es por el uso de arma de fuego. Ladrones que robaban a punta de pistola. De eso se trata. Y lo que ahora buscan determinar es dónde están esos vehículos, porque es la pista que ineludiblemente va a llevar, por lo menos a determinar quiénes los ayudaron, porque esos vehículos quedaron efectivamente registrados en cámaras privadas y en cámaras municipales.
porque está acreditado que son dos Y autos hay algo más, quienes los Diego. esperaban. ¿Desde qué teléfonos hicieron ese contacto? Tuvo que haber habido una inteligencia previa, algunos de esos presos en contacto directo con alguien del exterior para planificar su ida, para planificar la escapada. En ese entrecruzamiento de llamadas puede estar la clave para desatar cómo hicieron para profugarse, cómo hicieron para escapar. Ali, toco con vos. ¿Vos tenés idea cuántos policías había en el momento que se dio esta escapada? No tenemos idea a ciencia cierta cuánto personal policial se encontraba aquí a la noche. Intuimos que no mucho, porque durante la noche queda la imaginaria y la guardia, y más allá de los policías que se encuentran en la calle buscando. Pero un detalle que te quería agregar, por ejemplo, algo de que puede llegar a servir para el esclarecimiento de este hecho, es que, por ejemplo, llamativamente, la comisaría en sí no tiene cámaras. No vemos cámaras en el exterior que registren algún movimiento. Por eso es muy atinado lo que vos decías recién, de que lo importante aquí van a ser las cámaras privadas, las cámaras de las casas de alrededor, por ejemplo, las cámaras de los lugares de enfrente, donde hay varias cámaras. En este caso, por ejemplo, solo en el poste que se encuentra en la puerta de la comisaría no hay cámaras. No hay ninguna cámara, por lo menos no hay cámara municipal. Y hay solo una cámara en la entrada de la comisaría, en la puerta, que apunta, a ver, no es una luz, no es una cámara esto. Por eso reiteramos que no hay cámaras acá en la puerta. No hay cámaras acá en la puerta. Mira, yo te digo algo. La comisaría no tiene cámaras que registren ni la entrada ni la salida de nadie. El dato que estás dando es muy importante. Primero porque es un dato que de haber habido cámaras puede aportar información. No hay cámaras, no hay información. Lo que están viendo ahí es el foquito de luz que apunta a la Virgen, ¿no? Allí en el ingreso de entrar a la comisaría. Por otro lado, esta cantidad de cámaras, que ahí están muy bien chequeando con el camarógrafo, que podés mencionar lo que está haciendo un gran trabajo, está apuntando a las cámaras aledañas, cercanas, sobre todo de esa cuadra. ¿Por qué? Porque acá hay varios puntos para considerar. Primero, los testigos, alguien que pueda atestiguar. Pensemos si había otros presos también allí que pudieron haber visto cómo se escaparon, / policías que estaban de turno y estaban allí en ese lugar. Es paradojal, el lugar más seguro termina siendo el lugar más inseguro, el lugar donde se supone que están tras las rejas, encuentran una ventana, una endija, una rotura de vidrio, una limadura de candado para poder escapar libremente. Y después, otro punto importante, además de este entrecruzamiento de llamadas, de teléfonos celulares que pudiesen haber salido alguna información, alguna comunicación desde adentro de la comisaría, es poder detectar qué vehículos estaban, cuál es su patente y hacer el registro, porque con esas cámaras vos podés ver la orientación, al menos para dar con el vehículo al lead. Exactamente, sí. Lo mismo que el tema del lugar céntrico al que yo te decía, que nos encontramos en un lugar muy céntrico de aquí, de Lanús, muy cerca de la avenida 9 de Julio, que es una peatonal comercial aquí en Lanús, es que tiene que haber una manera muy rápida de hacer un seguimiento de por dónde fueron los autos. Si se fueron los dos juntos, hacia dónde fueron. O sea, debería ser casi inminente la recaptura de estos detenidos, porque insisto, estamos en un lugar que, si bien, como yo te decía, es llamativo que la propia comisaría, por ejemplo, no tenga cámaras de registro ni de entrada ni de salida, digamos, no hay imágenes de lo que puede ocurrir en la puerta de la comisaría, sí hay alrededor muchos comercios con cámaras, muchas casas con cámaras, y como estamos en un lugar céntrico, se puede seguir a varias cuadras, digamos, para dónde fueron estos dos automóviles, o al menos tener registro de su patente y de a quién pertenecían. Por eso decimos que puede llegar a ser inminente la actuación de la UFI número 5. Totalmente, lo quiero sumar, lo quiero sumar a Diego, que Diego tiene información también. Vos estás haciendo la buena narrativa de lo que está sucediendo en el lugar. En esa comisaría a la madrugada se escaparon. Se fugaron 5 presos que estaban detenidos hace al menos 5 días. Diego, ¿vos sabés si ya está a disposición de la investigación esas cámaras cercanas que pueden llegar a registrar el movimiento o la dirección que tomó ese vehículo con el que lograron escapar? Las relevan y va a ser información importante para dar con estos delincuentes. Creen que algunos pueden estar refugiándose en el barrio Zabaleta porque efectivamente es el lugar donde fueron capturados al momento de ser detenidos. Importante, vos preguntabas hace un rato cuántos policías había en el interior de la zona de los calabozos. 3 policías que aprovecharon el momento en el que escucharon que iban a cenar.
Era tarde, eran cerca de las 12:30 de la noche. Escucharon que los 3 oficiales que estaban al cuidado de estos 27 detenidos iban a cortar algunos minutos para cenar, y ese fue el momento en el que solamente lo que tuvieron que hacer fue sacar la puerta del calabozo, porque ya la tenían limada. Hace una semana que venían trabajando sobre esos barrotes y restaba cerrar y romper el candado. Así lograron ganar los techos. ¿Cuándo se dieron cuenta los oficiales? Cuando escucharon las pisadas. Esas pisadas que tuvieron como recorrido desde la parte posterior de la comisaría hasta la parte del frente, como bien mostraban recién, esas tejas que quedaron rotas producto de las pisadas, y luego subirse esos 2 vehículos que los esperaban. ¿Cuánta precariedad? ¿Se dieron cuenta por las pisadas, por ruidos que encontraron en los techos, que provenían de los techos, y ahí se dieron cuenta que había 5 delincuentes que se habían fugado? Ali, volvemos en cualquier momento con más información.